consejero Gabriel Gaitán León. El día de hoy, esta noche, nos acompaña para dar una clase magistral. Quien nos acompaña es magíster y contador público, consejero del Consejo Técnico de la Contaduría Pública por los años 2016 al 2019. También es socio de GIG Integral de Consultoría, firma miembro de Arista Global Group. Fue miembro del SMIG, organismo asesor del IASB, entidad internacional emisora de las MIF. ¿Okay? Bueno, toda la sala está a su espera, estimado Gabriel Gaitán, así que lo escuchamos. Bienvenido. Grecia, muy amable, usted es muy cordial. Gracias por esa presentación. Un cordial saludo y un abrazo grande a la profesora Nancy Soledad, por supuesto, al colega Roberto Kumpen. Qué bueno estar por aquí. Un cordial saludo a todos mis colegas y hermanos peruanos. Y digo colegas porque desde que decidieron estudiar esta carrera, definitivamente esta hermosa carrera, y entendiendo que ya van en su octavo ciclo, ya lo que falta es muy poco para que se reciban y salgan a este mundo hermoso del empresariado, y en este caso peruano, ojalá internacional, que puedan desarrollarse de la mejor forma. A algunos nos encanta todo lo que tiene que ver con la auditoría y la consultoría, y este es el caso de lo que vamos a tratar en esta clase. Entonces, si me permiten, voy por aquí presentando una parte. Vamos a hablar hoy a lo largo de 60 minutos, de pronto un poco más, ya de ustedes depende si nos alargamos un poco más, sobre todos esos pasos previos de lo que estaban hablando ahora con el colega, con el doctor Roberto Kumpen, sobre el dictamen. Antes de llegar al dictamen y para poder definir cualquiera de las clases de los dictámenes, teniendo en cuenta NIA 700, NIA 701, 705, 706, en el caso que haya una opinión modificada, como lo estaban hablando, pues debieron haber ejecutado algunas actividades previas que se las voy a sintetizar en estos minutos de los que vamos a hablar. Tal cual como lo decía ahora Grecia, mi nombre es Gabriel Gaitán León, soy contador público en Colombia y en Ecuador. Tengo una maestría en Administración de Negocios de la Universidad Complutense de Madrid, con doble titulación con la UPTC de Colombia, certificado en el ACCA, en aseguramiento, en NIF, en una cantidad de cosas. Actualmente soy miembro del SMAKE, nombrado por el IASB. Soy uno de los 6 latinoamericanos que hago parte del SMAKE. Estamos construyendo la NIF para las pymes, la nueva NIF para las pymes. Es un trabajo bastante grande el que estamos desarrollando actualmente. Y estoy a su completa disposición. Mi información en la pantalla para lo que ustedes requieran. Ya son cerca de 30 años trabajando en la profesión y particularmente con asuntos relacionados con aseguramiento y consultoría de información. Bueno, aquí debemos partir de un principio fundamental y sobre todo para quienes vayamos a ser auditores, porque la integridad es un estatus muy alto al que tenemos que llegar los contadores y en particular los auditores. Una frase que mencionaba ahora mi colega Kumpen con respecto a, hombre, si las pruebas a usted le dan para llegar a establecer que hay una abstención de opinión o definitivamente hay que modificar la opinión, pues tiene que expresarlo. Y hay que ser muy cuidadoso porque en este sentido no basta con ser honestos. Yo diría que honestos somos todos y fácilmente somos honestos todos. Íntegros somos muy pocos. Y la integridad conlleva autonomía, la integridad conlleva carácter, temperamento. Tener esa calidad y esa capacidad de enfrentar las vicisitudes, de enfrentar las situaciones que se pueden
llegar a dar en un momento dado, porque ahí se presentan algunas amenazas, como habla el código de ética para ciertos auditores o ciertos contadores, por situaciones que a los empresarios no les gusta, pero si fue lo que evidenciamos y tenemos evidencia suficiente y contundente, pues así lo debemos expresar. Ser íntegro, permítanme un momentico, ser íntegro es hacer aquello que consideras es hacer aquello que consideras correcto sin necesidad de tener espectadores. Por eso hablo de la autonomía. Cuando somos íntegros llegamos a un estatus, a una circunstancia, a una situación de vida en la que no necesitamos que alguien esté vigilante de lo que estamos haciendo. Y esto se acompaña de otra frase que en algún momento con gusto podremos llegar a hablarla, a discutirla, y es, y ojalá ustedes tomen nota porque esta frase es contundente para la vida del auditor. Así como haces una cosa, las haces todas. Si en la vida personal actúas de una manera, en la vida profesional vas a ser igual. Ese cuentico de que es que yo soy así en la casa y en la calle soy de otra forma, eso está mandado a recoger. Eso son excusas para querer disfrazar situaciones que no corresponden y que no nos permiten trascender como personas y como profesionales. Si es correcto, usted es correcto en todas partes de su vida, profesionalmente, personalmente, como corresponda. Si usted es íntegro en todos los momentos de su vida. Para ser auditor hay que tener carácter definitivamente y hay que tener sobre todo hábitos creados para que tengamos esa capacidad de poder, entre otras cosas, conocer al cliente al que le vamos a prestar los servicios, el negocio del cliente y los ciclos de negocio del cliente. Un auditor que no conozca el cliente, el negocio del cliente y los ciclos de negocio, no va a poder hablarle de tú a tú, a los ojos, al empresario a quien lo contrató, y es el peor error que puede cometer, porque un auditor alcanza un gran estatus y lo pueden llegar a considerar una inversión y no un gasto, si tiene esa capacidad y ha logrado esa situación. Recomendación, hay que hacer la tarea, hay que llegar a tiempo, hay que hacer todo aquello que consideras correcto sin necesidad de tener espectadores. Hay que ser íntegros, hay que lucir como tal. Tenemos que pensar que como contadores y como auditores tenemos una cantidad de colegas que por cada vez que nosotros actuemos mal, estamos dejando en entredicho la actuación de cualquiera que vaya a seguir después de nosotros haciendo un trabajo. Tenemos que cuidar el mercado. Somos garantes de la confianza pública. No es menor la responsabilidad social que tenemos como contadores y como auditores para que todos consideren lo que hay que hacer. Bien, teniendo en cuenta el tema, simplemente y entrando ya en situación, pues resulta que antes de llegar al dictamen y teniendo en cuenta que el paso final en el proceso de la auditoría independiente es evaluar la evidencia que se ha obtenido y considerar el impacto de cualquier incorrección material que se haya identificado, formar la opinión y preparar el dictamen con la redacción adecuada, teniendo en cuenta, vuelvo y repito, como base la NIA 700. Hay que hablar de los asuntos claves de auditoría y otros asuntos que están dentro de la NIA 701 para complementar el dictamen elaborado con base en la NIA 700. Podemos tener párrafos de énfasis o podemos modificar la opinión y tenemos que acudir a la NIA 705 o 706 según sea el caso. Durante el proceso de la auditoría independiente y su consecuente auditoría de estados financieros, pues existen etapas en las cuales el auditor debe poner mucho énfasis en la aplicación de su juicio profesional. En especial, las dos principales etapas son la planeación y el cierre de la auditoría. Hablando de la planeación, es establecer toda la estrategia y a partir del conocimiento del cliente, el negocio del cliente, los ciclos de negocio del cliente, plantear muy bien la estrategia que se va a seguir
que debe ser dinámica, dependiendo cómo estén las circunstancias, permitir que esto funcione como corresponde. Fundamental, una muy buena planeación garantiza un altísimo logro de los objetivos planteados por el auditor. Y obviamente el cierre de la auditoría previo al dictamen, tenemos que dejar todo como corresponde y acá van una cantidad de tips que les van a servir para lograr eso. De todas formas, en el proceso de cierre de la auditoría, el auditor independiente tiene que hacer uso de sus conocimientos y, por supuesto, de su juicio profesional. Yo creo que todos ustedes, cada vez que han leído una NIA o inclusive cada vez que han leído una NIF, encuentran esta frasecita, el juicio profesional. Ese par de palabras, sobre todo a las nuevas generaciones, no pasa lo mismo para quienes somos auditores o contadores, particularmente del siglo pasado, pues les talla mucho, porque no se entiende qué es eso del juicio profesional. El juicio profesional es un asunto que usted viene elaborando, viene consolidando en la medida que usted va avanzando en su carrera, en la medida que usted va adquiriendo mayor experiencia, mayor experticia, y le va a permitir, mediante ese juicio, tomar decisiones para lo que va a llevar a cabo. Obviamente teniendo como base fundamental el conocimiento de la materia que usted va a tratar, aplicando en gran medida el escepticismo, también el escepticismo profesional, que requerimos dentro del ADN, el ADN del auditor está el escepticismo profesional. Somos escépticos. El ser escéptico no es no creer, por el contrario, es tener una buena fe y de pronto avanzar a partir de una buena fe, pero con, diríamos, los latinoamericanos con esa malicia indígena que nos deja el tufillo de que si algo está mal, de una vez nos lleva a considerar los asuntos. Ese escepticismo de que de buena fe recibo las cosas, pero no lo creo todo. Ese escepticismo que me permite a mí, como diríamos en mi país, masticarlo, pero no tragarlo. El asunto de entender que hay asuntos que están pasando, que estoy evidenciando y que quiero aterrizar, sobre todo decantar, para ver qué queda y qué asuntos no corresponden a el deber ser. Ese escepticismo requerido para lograr la evidencia de auditoría suficiente que permita determinar que las cifras en los estados financieros auditados están libres de incorrecciones materiales debido a fraude o error. Fundamental, entonces, y en esa etapa de planeación, que podamos lograr definir, establecer la materialidad con la que vamos a trabajar. Ojalá que tengamos la oportunidad de describir tan al detalle la materialidad que nos permita no tener un tema general y que por esa generalidad se vayan asuntos que de pronto eran materiales. Y otra recomendación adicional, qué bueno que usted, después de que usted escriba su materialidad como auditor, se pueda sentar. Recordemos que en la aplicación de NIF es requerido que las entidades también describan su materialidad y que lo hagan tan detalladamente posible como corresponde. Eso ya hoy está incorporado en la NIC 1, NIC 8, entre otras, para efectos de lo que se tiene que hacer. En todo caso, ojalá, y es lo que buscamos, que las cifras cuando se presenten en los estados financieros de propósito general estén libres de incorrecciones materiales y sobre todo que no correspondan ni mucho menos al fraude y ojalá pues no al error, pero ojalá no fraude. Para lograr lo anterior, usted, auditor independiente, debe revisar su trabajo y el ejecutado por todo su equipo de auditoría. Cuando hablo de equipo, por ejemplo, hoy por hoy, debemos entender que la auditoría no es dirigida por un contador público y deberá ser dirigida por un contador público, pero no es propia y única y exclusiva de los contadores públicos. Si vamos a hacer una auditoría para un hospital, para una clínica, pues debemos entender que dentro del equipo de trabajo tenemos que tener un profesional de salud. Nosotros los contadores no sabemos qué es pertinencia médica ni eso de qué se trata, ni leer historia clínica.
ni entender cómo son las epicrisis, ni nada por el estilo. Necesitamos a un profesional de la salud que coadyuve en el trabajo y que nos lo haga saber. Hoy este mundo cambió, ya cambió. La pandemia a América Latina nos lo hizo saber a la fuerza. La tecnología, mire lo que está pasando. Estamos a cientos de kilómetros y hoy estamos en una clase unidos como hace 2 años. Con toda seguridad, yo hubiera dicho, si no me llevan allá, no puedo dictar la clase, porque así era que se pensaba y así era que actuaba. Hoy la tecnología nos está haciendo ver que el mundo de verdad está globalizado, que, que en ese sentido y gracias a la pandemia tuvimos que entender que la misma auditoría, si se quiere, tuvo cambios sustanciales. Usted hoy por hoy tiene que conocer herramientas que ya llegaron y que ya están en este mundo. Blockchain, maravilloso, maravilloso blockchain. ¿Y qué está pasando con inteligencia artificial? ¿Y qué está pasando con data analytics? Ya sabe usted de qué se trata el small data para efectos de lo que va a trabajar en las entidades que son clientes suyos. Ya sabe usted cómo se maneja el big data y el dark data. ¿Qué puedo hacer con eso? ¿Qué herramientas tengo diferentes de lo que hoy tenemos con un Excel, en un Microsoft 360, que me permite obviar herramientas que los que somos auditores del siglo pasado antes usábamos, por ejemplo, para hacer trabajos estadísticos, para obtener muestras y demás, como era Access? Hoy lo hace Excel y todo lo que está trabajando en Excel perfectamente pasa a PowerPoint y vamos a tener unos análisis de tendencias y demás que son maravillosos y que a diario usted lo puede tener. Luego, la cantidad de pruebas sustantivas que antes decía usted que no puede hacer, hoy son el pan de cada día. ¿Cómo lo está haciendo? ¿Cómo lo está ejecutando? ¿Qué está pasando con toda esa obtención de evidencia que está en toda la serie 500 de las NIAs y cómo la está llevando a cabo? Entender que si yo voy a ser auditor, por ejemplo, de una entidad dedicada a la agroindustria, pues obviamente voy a necesitar a un agrónomo o un ingeniero agrónomo porque necesito que me venga a decir, hey, esa plantación, ¿cuál es el valor razonable? ¿Será que los cientos de miles de soles que dice que vale esa plantación, ese en realidad es el valor razonable? Dígame si eso es verdad. Resulta que nosotros, y que porque somos campesinos o porque somos de extracción campesina, entonces ya queremos saber cuál es el valor razonable de una plantación y mirarlo al ojo. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿En dónde está su equipo de trabajo para que esto suceda? Con esto que les estaba diciendo de la tecnología, me imagino que usted debe tener ya claro que de la mano tiene que ir con un auditor de sistemas, con un técnico, tecnólogo en sistemas, ojalá un ingeniero de sistemas, que le permita, que le coadyuve también a elaborar pruebas de controles en los sistemas, como mínimo, como mínimo. Pero a partir de lo que él sabe, venga y nos sentamos y describimos, establecemos estrategias y pruebas para obtener la evidencia suficiente y contundente que requiero yo antes de poder emitir mi opinión. Todo esto para verificar que cada uno de los procedimientos aplicados cumpla con alguno de los objetivos de auditoría marcado por los marcos técnicos normativos actuales. Por ejemplo, tendríamos que hablar de las NIA. Estamos hablando de 37 NIAs. ¿Cuáles de las 37 va a aplicar? Ojo, usted va a hacer auditoría a una entidad menos compleja, una entidad pequeña que aplica, por ejemplo, NIF para las pymes. Entonces yo podría aplicar algunas de las 37 NIAs, ojalá la mayoría que le sean aplicables, y entender que hay requerimientos para entidades menos complejas que me van a facilitar el trabajo. En todo caso, eso es el mapa para llegar al tesoro. Y si usted sabe utilizarlas, va a llegar mucho más rápido al tesoro. Pero para poder también aplicar las NIAs, tengo que aplicar las ISAE, o por sus siglas en castellano, las NICA, las normas internacionales de encargos de aseguramiento distintos de información, de auditoría de información histórica. Particularmente hablo de la ISAE 3000, la mejor herramienta que usted puede tener para examinar el sistema de control interno y el cumplimiento en una entidad es la ISAE 3000. En mi país tomamos la decisión de exactamente incorporar la ISAE dentro del ordenamiento para que los auditores tuvieran la mejor herramienta para poder hacer esa evaluación. Un auditor sin examinar el sistema de control interno, ¿cómo puede definir una planeación? ¿Cómo puede definir los programas de trabajo? Prácticamente imposible. Y obviamente todos estos objetivos de auditoría marcados por las aserciones
que debe tener la administración sobre las cifras. Muchas de ellas las encontramos en la NIA 315, pero también otras sobrevienen del marco conceptual de las NIF. Y por último, podríamos hablar de normas de revisión, de las normas de gestión de calidad para las firmas, etcétera, 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 y todo sobre la base de un código de ética. Así, debemos entender que todas las conclusiones derivadas de la obtención de la evidencia, pues deben ayudarlo a usted, auditor independiente, a determinar, una vez que haya usted pensado que ha terminado su trabajo, pues si alcanzó o no los objetivos globales de la auditoría que usted se planteó cuando estaba en la etapa de planeación. Y en consecuencia, verá si podrá emitir su dictamen o tendrá que modificarlo. Como mínimo, el auditor independiente deberá ejecutar las siguientes actividades de cierre de su proceso. Y aquí es donde les voy a explicar cada uno de esos pasos, porque por lo menos estas 8 grandes ítems, estos 8 grandes hitos, usted los debe tener en cuenta antes de emitir su dictamen de auditoría. Pues iniciemos por los procedimientos de auditoría adicionales, todos ellos contenidos obviamente en la NIA 330, respuestas del auditor a los riesgos evaluados, en la NIA 505, confirmaciones externas, en la NIA 520, procedimientos analíticos. Mire que le he listado una cantidad de asuntos para que usted simplemente tenga en cuenta y que aquí, y le voy a esbozar algunas características y el uso de procedimientos adicionales de auditoría que han sido diseñados en respuesta a los riesgos valorados al nivel de afirmación por cada una de las afirmaciones. Simplemente para recordar, existencia, integridad, exactitud, evaluación, presentación, bla, 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 bla. Todas ellas que, vuelvo y repito, están en la NIA 315. Entonces, démonos cuenta que hay que elaborar algunos procedimientos sustantivos, como lo tienen en la pantalla. El auditor debe, usted, auditor, debe desarrollar procedimientos sustantivos que le permitan reunir evidencia respecto a las afirmaciones subyacentes. Y ahí hablamos de la integridad, vuelvo y repito, existencia, exactitud, cohorte, evaluación, que han sido incorporadas en los saldos contables y las clases subyacentes de las transacciones, cada uno de los rubros de las líneas que se presentan en el estado de situación financiera o el estado de resultados, según sea el caso. Y obviamente para detectar incorrecciones materiales. Ahora, a partir de esos procedimientos sustantivos, usted también puede desarrollar pruebas de detalles. Al diseñar procedimientos sustantivos para responder a los riesgos valorados, el auditor debe considerar los asuntos que se exponen como son, al determinar qué procedimientos sustantivos son más responsivos a los riesgos valorados. Usted como auditor puede desarrollar, por ejemplo, solo hacer pruebas de detalles, o por ejemplo, cuando no haya un riesgo importante de incorrección material, solo procedimientos analíticos. Otro ejemplo, una combinación de pruebas de detalles y procedimientos analíticos sustantivos. Todo eso dependerá de cómo establezca usted su estrategia y la planeación, cómo la vaya dejando documentado. En todo caso, cuando desarrollen procedimientos analíticos sustantivos, pues se requiere que usted como auditor establezca la confiabilidad de los datos con los que se desarrolló la expectativa de, como auditor, de los montos o las relaciones registradas, como por ejemplo los datos no financieros. Requiere usted la compañía de un ingeniero de sistemas o un experto en sistemas para que le ayude a evaluar controles, ¿por qué no un experto en el sector donde está prestándole usted los servicios al cliente? Otro punto que ustedes ven en pantalla es la confirmación, las confirmaciones externas. Las confirmaciones externas a menudo se usan para proporcionar evidencia de auditoría sobre la integridad de un pasivo, sobre la existencia de un activo. Debemos recordar que el mayor peso, una evidencia tendrá muchísimo mayor peso si proviene de terceros por fuera de la entidad. Luego, obtener confirmaciones es ideal y para nosotros como auditores hará mucho más rentable el trabajo. Las confirmaciones externas pueden también proporcionar evidencia sobre si el monto se ha registrado de manera exacta en los registros contables. Ahí viene la aseveración o la aserción de exactitud. Y en el periodo apropiado, ahí viene la aserción de corte.
Las confirmaciones son menos relevantes para tratar problemas de evaluación, como la recuperabilidad de las cuentas por cobrar o la obsolescencia de las existencias de inventario. Demos cuenta que no me servirían exactamente para eso. Aunque pueden haber excepciones, para eso los invitaría yo a que fueran a la NIA 500 y en el apéndice, en el párrafo 31, encuentran algunas de esas excepciones que le pueden servir para cuentas por cobrar o inventario según sea el caso. En todo caso, la evidencia de auditoría generalmente se considera más confiable cuando se obtiene de fuentes independientes fuera de la entidad. Eso claramente lo sabemos. Por esta razón, las respuestas escritas a esas solicitudes de confirmación que se han recibido directamente de los terceros que no estén relacionados pueden ayudar definitivamente a reducir a un nivel aceptable, aceptablemente bajo, el riesgo de incorrección material para las afirmaciones relacionadas. Ya habíamos hablado, existencia, integridad, entre otras. Otro punto a considerar allí son los procedimientos analíticos. Y de esos procedimientos analíticos tenemos los sustantivos. Los procedimientos analíticos sustantivos implican una comparación de los montos, de los saldos o las relaciones en los estados financieros con una expectativa desarrollada por información obtenida durante el entendimiento de la entidad. Es decir, aquellas proyecciones que en algún momento el cliente o nosotros como auditores estamos haciendo de la entidad y que podemos denominar como presupuestos o en general esa proyección que se haga de la entidad. Esas expectativas desarrolladas, obtenidas mientras que estamos conociendo la entidad, también se ayuda para poder terminar de confeccionarlo con otra evidencia de auditoría que debemos ir obteniendo en la medida que vamos constatando o se va ejecutando esa expectativa que teníamos. Ahora, si los riesgos inherentes son bajos para un tipo de transacciones, pues los procedimientos analíticos sustantivos por sí mismos pueden dar evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Sin embargo, si el riesgo valorado es bajo debido a los controles internos relacionados, pues usted como auditor debe también desarrollar pruebas de esos controles. Mire que ahí tiene una tarea adicional para efectos de que usted quede tranquilo y haya constatado y ya haya hecho las pruebas de controles como corresponde. Ahora, cuando se abordan los riesgos materiales, cualquier uso de los procedimientos analíticos necesitan ser en combinación con otras pruebas sustantivas o con otras pruebas de controles, a efectos de que podamos articularnos y hacernos a la idea como corresponde. Ahora, para usar un procedimiento analítico como un procedimiento sustantivo, pues usted deberá diseñar ese procedimiento para reducir a un nivel aceptablemente bajo el riesgo de no detectar una incorrección material en la afirmación relevante. Tengan mucho cuidado con eso. Acá no simplemente hacer recálculos por hacerlo, es establecer qué tipo de prueba de auditoría, qué tipo de herramienta de auditoría voy a utilizar a efectos de qué es lo que quiero constatar y qué quiero evidenciar. Esto significa que la expectativa de cuál debe ser el monto registrado es bastante precisa para indicar la posibilidad de una incorrección material, ya sea en el monto, en el saldo individual o en un grupo de transacciones que se haya agregado. Ya les he mencionado, ya les hablé de técnicas, de herramientas de auditoría y definitivamente hay un número de posibles técnicas que pueden usarse para desarrollar los procedimientos analíticos, como ustedes ya deben saber. El objetivo es seleccionar la técnica más apropiada para dar los niveles propuestos de seguridad y de precisión que usted requiere. Entre otras, usted podrá utilizar técnicas como análisis de relaciones. Aquí son coeficientes, diríamos indicadores, diríamos fraccionarios para que quede más claro. Análisis de tendencias que ahora hablábamos, que usted fácilmente puede establecer a partir de la ayuda, de ayudas basadas en tecnología e información. Análisis de punto de equilibrio, análisis de patrones, cómo se está moviendo la entidad, con estándares o con referentes externos y obviamente análisis de regresión. Cualquiera de esas técnicas
es posible que usted la esté utilizando. Ahora, cada técnica tiene fortalezas, pero también hay debilidades particulares. Luego, no todas sirven para lo mismo. Ahí, usted como auditor necesita considerar cuándo diseña los procedimientos analíticos y no solamente cuándo, sino para qué. Una técnica compleja como un análisis de regresión, pues puede proporcionarle a usted conclusiones confiables estadísticamente sobre un monto registrado. Puede ser bastante útil en un momento dado. Sin embargo, una técnica simple como multiplicar el número de apartamentos por la tasa de arrendamientos o rentas aprobadas, hablo de los arrendamientos obviamente, y ajustar el resultado por desocupaciones reales, pues podría usted proporcionarle una estimación más confiable y precisa del ingreso por arrendamientos que utilizando un análisis de regresión. Usted debe determinar exactamente qué técnica de auditoría va a aplicar con respecto al objetivo que usted persigue a la hora de plantear el programa de trabajo y obviamente la planeación que haya hecho anteriormente. Otro punto son otros procedimientos analíticos. En este caso, usted como auditor puede adoptar la forma de comparaciones detalladas de estados financieros o datos financieros actuales con los de periodos anteriores o con presupuestos o proyecciones que se hayan hecho de operaciones actuales. También puede utilizar datos comparativos sobre los diversos tipos de productos vendidos o tipos de clientes. Ese es un tema chévere cuando estamos en entidades comerciales. Hacer análisis de relaciones, eso me encanta, sobre todo lo que tiene que ver con el asunto analítico. Auditor, contador, que se respete como dice el Foro Económico Mundial en su informe 2018, los contadores, la carrera de contaduría seguirá existiendo, pero no como la conocemos. Los contadores del futuro son analistas, analíticos a ultranza. Un contador que no sea analítico, mandado a recoger. Un contador que se dedique a teneduría de libros, que se vuelva técnico y que se quede allí, porque nunca va a tener la posibilidad de progresar, y menos en la carrera y menos internacionalmente. Esos análisis de relaciones son fundamentales y deben servir de base para una cantidad de trabajo y de formación para nosotros. Y obviamente poder elaborar gráficas. Miren, mis niños, algo que yo en todos los países por los que vengo hablando y hablo de aseguramiento, yo les digo, cuando hagan informes, acompáñenos de gráficas, de colores, vendan la información. Nosotros no somos afectos. Extrañamente, los contadores nos encanta todo blanco y negro. Eso no vende. Vaya a vender una idea, vaya a vender una oportunidad de mejora, una recomendación, llévela con colores, plantee una recomendación, una oportunidad de mejora con colores, haga, todo entra por los ojos. No más en sus relaciones personales debe saber que a usted todo primero le entra por los ojos. Lo mismo pasa con nosotros, con nuestro trabajo. Hacer análisis de gráficas nos va a permitir al golpe de analizar o por lo menos detectar algunas de las cosas que requerimos. Otro punto de los que están viendo ustedes en pantalla son las pruebas de control o pruebas de controles que ya les he mencionado. Estas pruebas las desarrolla usted como auditor para reunir evidencia sobre la efectividad operacional de los procedimientos de control interno. Es decir, hablamos del sistema de control interno y de uno de los componentes que son, obviamente, esos procedimientos que existen de control interno, actividades de control dentro de las que pueden estar adicionalmente la auditoría interna. Ahora, esos procedimientos de control interno, pues se refieren a afirmaciones específicas cuando se planea dependencia de los controles. Y hay que tener mucho cuidado en esa actividad. Previenen que ocurran o detectan o corrigen incorrecciones materiales o fraude. También pueden reunirse, se puede reunir evidencia sobre la operación del control usando técnicas de auditoría, siempre asistidas por tecnología de información o ayudados por computadora. Otro de los puntos que usted está viendo es el uso de procedimientos analíticos para formar una opinión. Vuelven otra vez los procedimientos analíticos y el análisis a ser base. Usted quiere ser analista, hay que leer, y hay que leer mucho para poder que el cerebro haga su trabajo de el discernimiento, que se forme su juicio profesional y demás.
En todo caso, después de la terminación sustancial de la auditoría, entendemos que creemos más bien que ya hemos terminado todas las pruebas, que ya pensamos que ya tenemos evidencia suficiente y contundente. Usted como auditor puede evaluar, y aquí tiene que ver mucho con la NIA 220, puede evaluar el desarrollo de su encargo. Y para eso usted puede usar algunos procedimientos analíticos que le van a ayudar a evaluar la presentación general de las cifras en los estados financieros de propósito general. Ahora, el objetivo de usar procedimientos analíticos en o cerca del final de la auditoría es determinar si los estados financieros como un todo son consistentes con el entendimiento que tiene usted del ente, del negocio del ente y de los ciclos del negocio del ente. ¿Ya conoció el ente? Mira a ver si las cifras le dan para la idea que usted tiene de él. Estos procedimientos deben tratar preguntas como, por ejemplo, y ojo porque aquí espero aterrizarlos hacia dónde va este punto. Corroboran las conclusiones extraídas de estos procedimientos, las conclusiones formadas durante la auditoría de componentes o elementos individuales de los estados financieros. Es decir, se administra bien la contabilidad y a partir de la contabilidad se está haciendo una adecuada presentación de propósito general, de información financiera de propósito general, aplicando las NIF, porque entre otras cosas, no entiendo por qué todavía tenemos colegas, después de tantos años ya de estar aplicando NIF en nuestros países, y todavía hay colegas cuando van y estudian NIF pidiendo débitos y créditos, diciendo, ¿cuál es el ejercicio? A ver, para yo entender la NIF, entonces, ¿cuál es el débito y el crédito? Las NIF no están para la teneduría de libros, ni más faltaba. Las NIF no son normas de contabilidad, son normas de preparación y presentación de información financiera. Tenga mucho cuidado con eso, porque se puede equivocar en el uso de esos estándares. Estos estándares no están para tener libros, para la teneduría de libros. El débito y el crédito es un tema técnico que usted aprende en su universidad. Las NIF no cambiaron la contabilidad de ninguna manera. Quien diga que la contabilidad cambió por las NIF está hablando lo que no corresponde. Esto cambió fue la forma de hacer las cosas y particularmente preparar, presentar y revelar información de propósito general. Con eso y con esta pregunta que les hacía ahora, pues los procedimientos analíticos pueden ayudar a revelar que hay ciertos rubros o ciertas partidas de los estados financieros que difieren de las expectativas que usted se había formado como auditor con base en el conocimiento que tenía del ente, del negocio del ente y de los ciclos de negocio del ente. Y obviamente cualquier otra información que haya acumulado durante la auditoría. Esas diferencias necesitarían investigarse usando procedimientos como los que ya hemos hablado arriba y técnicas de las que también ya hemos hablado anteriormente. Esta investigación puede indicar la necesidad de cambios en presentación o revelación de los estados financieros. Otro ejemplo y otra pregunta simplemente para a ver si aterrizamos este punto. ¿Hay un riesgo de incorrección material que no haya sido reconocido previamente? Usted, bueno, los administradores que son los responsables de la cifra, no tenían en cuenta eso y usted como auditor no lo había detectado. Ahora, si se identifican riesgos adicionales dentro de el avance, el desarrollo de su trabajo, pues usted como auditor puede necesitar reevaluar los procedimientos de auditoría planificados para responder de manera apropiada, para que tenga en cuenta. Bien. Aquí hay un punto a considerar porque también hay unas pruebas de controles sobre las que ya hemos hablado y el punto a considerar está relacionado con que hubo un procedimiento de seguimiento paso a paso para determinar si se ha implementado un control como corresponde. No es una prueba de controles, es un procedimiento de valoración del riesgo y sus resultados pueden determinar si serían útiles las pruebas de controles y si es así, cómo deberían diseñarse. Tenga mucho cuidado y esté muy atento en ese punto y en ese sentido. Ahora, la selección de los tamaños de muestra para pruebas de controles, y estos se tratan en la NIA 550 y obviamente en la NIA 530, sobre la extensión de las pruebas,
pues se diseñan pruebas de controles para obtener evidencia de auditoría, entre otras cosas. Cómo se aplicaron los procedimientos de control interno en todo el periodo o en momentos relevantes del periodo auditado. Si se usaran controles sustancialmente diferentes en momentos diferentes durante el periodo, cada sistema de control debe considerarse por separado. O la consistencia con que se aplicaron los procedimientos de control interno llevaron a hacerse usted una idea correspondiente. O quién y por qué medios se aplicaron los controles. ¿Son idóneos? ¿Son competentes? ¿Son personas independientes para que se haya hecho ese trabajo como corresponde? Bien, allí tiene otro punto usted que es el diseño de pruebas de controles. Las pruebas de controles generalizadas a menudo las conocemos y en la teoría como controles a nivel de la entidad o generales de tecnología de información, tienden a ser más subjetivas y hay que tener mucho cuidado con ese punto, como evaluar el compromiso con la integridad o la competencia. Por lo tanto, si eso se da de esta forma, pues tendrán que hacerse pruebas mucho más difíciles de documentar que la simple evaluación del sistema de control interno y ese control interno específico al nivel del proceso de negocios. Aquí hay un punto fundamental y es cómo verificar si autorizó, por ejemplo, un pago. Eso es un detalle mínimo, muy sustancial, muy sustantivo, diría yo, que hay que tener bien en cuenta porque, pues hombre, si usted tiene que llegar hasta ese punto como auditor, pues complicado porque quiere decir que hay unas evaluaciones de controles que no se hicieron anteriormente. Porque yo puedo tener algunos controles alternativos que me pueden, y de más alto nivel, que me pueden tener en cuenta, por ejemplo, ese punto. Ahora, como resultado, las pruebas de controles a nivel de entidad y generales de tecnología de información comúnmente se documentan con memorandos, simplemente que van al archivo, explicando el enfoque que usted usó como auditor y los pasos de acción. En este caso, por ejemplo, entrevistas del personal, evaluaciones, revisión de expedientes de empleados, junto con cualquier otro tipo de evidencia de soporte. Recuerde, y acá le dejo un punto a considerar en esto, es que determinar qué constituye una desviación del control. Para poder considerar y determinar qué constituye una desviación del control, pues usted debe tener muy claro al momento de diseñar la prueba de control que debe tomarse el tiempo para definir exactamente qué constituye un error o una excepción a la prueba para que usted la deje bien diseñadita, bien organizada para que se ejecute. Esto definitivamente le va a ahorrar tiempo de personal de su auditoría, de su equipo de trabajo, de usted mismo, para determinar si una excepción aparentemente menor, como un número incorrecto de teléfono, como que se necesitan dos aprobaciones y hay una que no, que de pronto el lapicero, el esfero, como le quiera llamar, la tinta no quedó bien, entonces usted se va a matar la cabeza mirando si hay esos controles cuando hay otros de más alto nivel. En todo caso, de hecho, hay una desviación de control, sí, pero tenga en cuenta que una cosa es la desviación de control y que se constituye una desviación de control para lo que usted ha definido como prueba. Otro de los puntos que usted tiene allí son los controles automatizados. Un ejemplo de técnicas de auditoría basadas o utilizan, que tiene como ayuda computadora o tecnología de información, es un paquete de software que puede importar el archivo de datos de una entidad. Ya hemos hablado que hoy por hoy Excel trae una cantidad de herramientas que coadyuvan a ejecutar pruebas de auditoría, hacer pruebas analíticas, a ver variaciones y una cantidad de asuntos que son bastante interesantes. En todo caso, esto podría ayudar como para rubros como ingresos, como cuentas por cobrar o por pagar, según sea el caso. Todo esto puede luego someterse a prueba y hacer pruebas sustantivas o de mayor detalle al que acaba de hacer. Estos programas pueden analizar datos del cliente para otorgarle a usted la evidencia de auditoría que se necesita. En este caso, hablaremos de asuntos relacionados con data analytics, con inteligencia artificial, ¿por qué no blockchain y small data, entre otros? Además, le brindan el potencial de desarrollar pruebas mucho más extensas
de las transacciones, un universo mucho más grande y archivos de cuentas electrónicos que le van a permitir ejecutar este tipo de tareas. Algunos usos posibles de técnicas asistidas por computadora los vamos a hablar un poco más adelante. Otro punto fundamental en esto es el momento de la realización de las pruebas de controles. ¿Cuándo las va a realizar? Fundamental entender que el momento es requerido a la hora de diseñar la estrategia y la planeación. Porque cuando las pruebas de controles se desarrollan antes del final de periodo, usted como auditor debe considerar qué evidencia adicional puede requerir para cubrir el periodo que está haciendo falta al cierre del ejercicio. Esa evidencia puede obtenerse extendiendo las pruebas, correr saldos, hacer una extensión de las pruebas que se vienen haciendo para cubrir el periodo remanente o poniendo a prueba el monitoreo del control interno por la entidad. Para esto le dejo un tip. Cuando sea eficiente, se debe considerar desarrollar pruebas sobre la efectividad operativa de los controles internos al mismo tiempo que evaluar el diseño e implementar controles. Todo eso se debe hacer de forma articulada, de tal manera que usted pueda hacer el cierre como corresponde. Otro de los puntos que usted tiene allí, el último de estos puntos que usted tiene allí, es el uso de evidencia de auditoría obtenida en auditorías anteriores. La verdad, no se permite confiar en las pruebas de control desarrolladas en años anteriores. Simplemente cuando se requiere dependencia del control para mitigar un riesgo importante, cuando hay un riesgo relevante, pues hombre, ahí no podemos utilizar asuntos de años anteriores. La operación del control interno ha cambiado durante el periodo, qué decir el año pasado y este año. Su país y mi país estamos pasando por un momento político bastante complicado en 2021 y alargó el problema de la pandemia, pero se convirtió en otro bastante complejo. Y el riesgo mitigado por el control ha cambiado. Bien, teniendo en cuenta esto, pues simplemente hay otros de los puntos que debemos tener en cuenta como mínimo, como auditores independientes para ejecutar. Y aquí tenemos que hablar de las estimaciones contables. Cuando vamos a hablar de las estimaciones contables, necesariamente tenemos que ir a la NIA 540, que habla de las auditorías de estimaciones contables, incluidas las de valor razonable, y de la información relacionada a revelar. ¿Cuáles son las estimaciones contables? Recordemos, vida útil, depreciación, amortización, provisiones, deterioro del valor de los activos, la nómina, los impuestos. Todas estas son transacciones consideradas estimaciones contables. Ahora, cuando se auditan estimaciones, el objetivo es obtener suficiente evidencia que sea apropiada para su auditoría sobre dos asuntos fundamentales. Uno, ¿son razonables las estimaciones contables, incluyendo estimaciones contables al valor razonable en los estados financieros, ya sean reconocidas dentro de las cifras de estados financieros o reveladas en las notas? Y el otro punto es si la información a revelar relacionada de los estados financieros es adecuada en el contexto del marco de información que sea aplicable. NIF completas, NIF para las pymes, un marco técnico normativo convergido en el país, no es el caso de Perú, sí es el caso de Colombia, y que tiene ciertas variaciones o excepciones a como ha sido emitida anteriormente. Ahora, algunas partidas de los estados financieros no podrán medirse de manera precisa, y ya lo sabemos. Por lo tanto, tiene que hacerse una estimación, y ahí es parte del trabajo que tienen que hacer preparadores y el auditor. Estas estimaciones contables van desde la directa, como por ejemplo valores netos realizables para inventario o cuentas por cobrar que requieran una estimación al costo amortizado, cuentas por pagar también, hasta la más compleja como calcular ingresos por registrar por contratos a largo plazo y pasivos futuros por garantías de productos de tardío rendimiento a las que le vamos a hallar el valor razonable, etcétera, etcétera, etcétera. En todo caso, las estimaciones pueden a menudo implicar un análisis considerable de datos históricos y actuales y obviamente el pronóstico de eventos futuros como transacciones de ventas. El riesgo de incorrección material resultante de una estimación a menudo
se basará en el grado de una estimación incierta que esté implicada en alguna de las transacciones durante alguno de los periodos. Otro de los puntos que usted encuentra allí son las respuestas a riesgos valorados. Allí, cuando la estimación es compleja o de pronto está implícita en técnicas especializadas, por ejemplo, hay derivados implícitos en contratos de futuro. Esto es una cosa complicada. Aplicar la NIF 9 o la sección 12, según sea el caso, dependiendo del estándar que esté aplicando. Pues usted podrá determinar que es necesario usar el trabajo de un experto y para eso debería utilizar la NIA 620, que tiene orientaciones sobre el uso del trabajo de un experto que usted va a comprometer dentro del trabajo. Tengamos en cuenta que esto que estamos hablando hoy es todo lo que usted tiene que hacer antes de decir ya estoy listo para emitir el dictamen. Por eso estas evaluaciones son relevantes a la hora de ejecutar sus tareas. Otro punto que usted está viendo en pantalla son los requerimientos. El paso final es determinar si se ha obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Cuando no haya evidencia suficiente y adecuada, pues entonces puede existir evidencia que refute las estimaciones que ha hecho la administración, pues usted como auditor deberá discutir esos hallazgos con la administración y considerar la necesidad de cambiar la valoración del riesgo y realizar, ¿por qué no?, procedimientos de auditoría posteriores, sobre todo para constatar que lo que usted ya había sugerido, había recomendado, fue aplicado por la administración y lo podemos ver en los estados financieros. Las estimaciones contables o son razonables en el contexto del marco de información financiera aplicables o tienen incorrecciones. Y eso dependerá de la política contable adoptada y de los procedimientos que han establecido para ejecutar esas estimaciones, para poder hacer los cálculos dentro de la entidad y obviamente mostrar las cifras resultantes como saldos en los estados financieros. La información a revelar en los estados financieros sobre las estimaciones necesariamente pasa por dos puntos. Es conforme o están conforme a los requerimientos del marco de información financiera, sean NIF completas o NIF para las pymes. Y lo segundo es que si se revela de manera adecuada la incertidumbre de la estimación, se da origen a riesgos significativos. En cuanto a las manifestaciones escritas, que es otro de los puntos que ustedes tienen en pantalla, el auditor deberá obtener manifestaciones escritas de la administración respecto a la razonabilidad de hipótesis significativas, la que sea. Yo necesito que la administración me diga, los procedimientos establecen unos pasos lógicos, unas actividades para el cálculo y el resultado será el saldo que aparece en los estados financieros. Hágame el favor y me confirma si eso es así, para yo hacer un recálculo sobre la información proveniente de estimaciones contables. También usted como auditor debe considerar obtener manifestaciones escritas en cuanto a si esas hipótesis reflejan de manera adecuada la intención y la capacidad que tiene la administración de llevar a cabo acciones específicas relacionadas con cualquier medición del valor razonable o revelación de haber lugar a ello. Bien, ya llevamos dos puntos que como mínimo usted como auditor independiente debe llevar a cabo, debe tener en cuenta antes de emitir el dictamen. Vamos al tercer punto, partes vinculadas. ¿Qué es eso de las partes relacionadas? Pues esto lo vamos a encontrar obviamente en la NIA 550, partes relacionadas, y vamos a tratarlo en dos puntos básicamente. Allí simplemente a tener en cuenta que debido a que las partes relacionadas no son independientes entre sí, a menudo hay riesgos mucho más altos de incorrección material en transacciones con estas partes relacionadas que en transacciones que puedan haber con otras partes que no estén vinculadas con la entidad. En consecuencia, usted como auditor debe estar ojo vigilante y tener muy en cuenta, sean NIF completas o NIF para las pymes, vuelvo a repetir, porque estos marcos técnicos suelen contener requerimientos de contabilidad y de preparación y presentación de información financiera y sobre todo para revelar respecto a esas transacciones y a los saldos con las partes relacionadas. Esos requerimientos tienen como objetivo proporcionar a los usuarios de los estados financieros un conocimiento de la naturaleza de las transacciones y los saldos de los efectos reales y potenciales. En todo caso, usted como auditor es responsable de mantener un estado de alerta, ese escepticismo profesional
bien afinado ante la información con partes relacionadas cuando revise cualquiera de los registros o los documentos durante su auditoría. Todo lo que usted esté solicitando y caigan ahí partes relacionadas, ojo, porque hay que poner especial atención. Esto incluye la inspección de ciertos documentos clave, pero no requiere una extensa investigación de registros y documentos para identificar específicamente a esas partes relacionadas. Ahora, en cuanto al marco, a los marcos de referencia de información financiera, debido a que las partes vinculadas no son independientes entre sí, como ya lo habíamos dicho, muchos marcos de referencia de información financiera establecen requerimientos específicos de contabilidad o de revelación para las partes relacionadas, también para sus transacciones y los saldos de transacciones que ejecutan con estas entidades. Eso definitivamente va a permitir a los usuarios de los estados financieros entender la naturaleza y los efectos reales o potenciales en los estados financieros. Hay que dejar muy claro, y sobre todo en las revelaciones, cómo se ejecuta y cómo se lleva a cabo esas transacciones. Cuando se identifica información que sugiere la existencia de relaciones o de transacciones con partes vinculadas que no se identificaron o revelaron previamente por la administración en el ejercicio de sus funciones como auditor independiente durante el periodo para el que está ejecutando su encargo, pues se requiere que usted determine si esas circunstancias confirman la existencia de esas relaciones o de esas transacciones. Para todos los efectos, la NIA 550 proporciona orientación sobre la responsabilidad que usted tiene como auditor y los procedimientos de auditoría que son relativos para partes vinculadas y las transacciones con esas partes. Hay que tener mucho cuidado porque generalmente en las entidades, al cierre del ejercicio, ejecutan algunas transacciones para esconder ciertas cosas que no quieren dejar que se revelen o que se presenten. Ahí hay que tener lupa y mucho cuidado con lo que se va a analizar. Bien, esto está relacionado necesariamente con el punto que sigue y es los hechos posteriores. Todo lo que está pasando después de la fecha de balance. Generalmente en nuestros países, el periodo contable va del 1 de enero al 31 de diciembre de cada periodo, de cada año, pero ese es un periodo fiscal y muchos nos acogemos a ese mismo periodo fiscal como periodo contable. El periodo contable lo debe definir la administración y debe estar muy relacionado con el negocio del ente y con los ciclos de negocio del ente. Para hablar de esos hechos posteriores, pues debemos traer a colación y en aplicación la NIA 560 o hechos posteriores al cierre del ejercicio. Cuando traemos a colación esos hechos posteriores, debemos entender que la 560, la NIA 560, da orientaciones sobre la responsabilidad que tiene usted como auditor respecto de esos hechos posteriores. Mire lo que pasó con la pandemia. Más o menos en todos los países de América Latina, alrededor del 15 de marzo, nos mandaron a confinamiento y eso llevó a que se aplazara una cantidad de actividades. Yo no entiendo por qué en los países de América Latina les encanta hacer las asambleas o las reuniones de la máxima autoridad de la entidad para aprobar los estados financieros, entre otros, con tanto tiempo después del 31 de diciembre. Además, nos ponen en un problema como auditores, porque resulta que hasta la fecha en la que yo emito mi dictamen, todos los hechos económicos que se han ocurrido entre el 31 de diciembre y la fecha de mi dictamen son proclives, los tenemos que analizar para ver si entre ellos hay hechos económicos que deban ajustar los estados financieros o por lo menos revelarlos en notas a los estados financieros. Así, debemos recordar simplemente que esos hechos posteriores se refieren a hechos que ocurren entre la fecha de los estados financieros, 31 de diciembre, y la fecha del informe del auditor, como yo lo acabo de mencionar, y obviamente los sucesos que llegan a su conocimiento como auditor después de la fecha de informe de auditoría, que pueden llevar a que usted levante la mano y diga, venga, yo tengo que refechar mi dictamen, modificar mi opinión porque hay asuntos que no había tenido en cuenta y de pronto tengo que hacer el cambio. Bastante complicado, pero el año pasado sí que sucedió eso. Simplemente le dejo un tip. En el interés tanto del auditor
como de su cliente, completar el trabajo necesario para emitir el informe al auditor oportunamente es necesario, lo más oportunamente posible. Qué bueno si se pueden hacer asambleas el 15 de febrero. Muchas personas me dicen, ¿cómo se le ocurre? Ay, en mi país, el 15 de enero, todas las entidades financieras deben estarle reportando a la superintendencia financiera sus estados financieros ya cerrados y auditados. Yo siempre le hago esta pregunta a todos los empresarios. ¿Usted tiene más transacciones que un banco? ¿Por qué no lo puede hacer a 15 de febrero? ¿Qué le impide? Es un asunto de disciplina y de falta de conocimiento, diría yo, hasta de inconsciencia con la aplicación de esto. En todo caso, eso minimizaría el trabajo implicado para identificar, evaluar y posiblemente revelar hechos posteriores en los estados financieros, y usted es responsable si no deja consignado en su dictamen que esas situaciones se puedan ocurrir. Ahora, puede haber doble fecha. El asunto de la doble fecha está relacionado a que los hechos posteriores que se conocen después de la fecha del dictamen del auditor, pues se suelen dar como resultado que se requiera trabajo adicional de auditoría que afecta a los saldos de cuentas, de las estimaciones contables, de provisiones, de depreciaciones y otras revelaciones en los estados financieros. En esas situaciones se debe emitir un nuevo dictamen, refecharlo, como acabo de mencionar, cuya fecha no debe ser anterior a la de aprobación a los estados financieros modificados. Téngase en cuenta esa situación para efectos de lo que puede venir hacia adelante. Bien, acá viene un asunto fundamental que también la pandemia nos hizo abrir los ojos y que generalmente no se trabajaba de esa manera, y es empresa en funcionamiento o negocio en marcha. Para hablar de empresa en funcionamiento o negocio en marcha, pues vamos a utilizar la 570, la NIA 570, bajo estos 4 puntos. Obviamente, el supuesto de empresa en funcionamiento, de negocio en marcha, es fundamental para la preparación de los estados financieros. Entendamos que si la administración, perdón que me dio alergia, la administración establece que la entidad no está en funcionamiento, o usted como auditor evalúa, por más que la administración diga que está en funcionamiento, usted evalúa que no lo está, pues resulta que la entidad debe parar la aplicación de los marcos técnicos actuales y proceder a aplicar un marco técnico basado en un criterio de medición diferente. Particularmente se viene utilizando el valor neto de liquidación. La NIA 570 le proporciona a usted guías sobre la responsabilidad que tiene como auditor en la auditoría de estados financieros respecto al supuesto de entidad en funcionamiento, de negocio en marcha, y de la evaluación que debe hacer la administración de la capacidad que la entidad tenga de continuar como empresa en funcionamiento durante por lo menos el siguiente año, en condiciones normales. Ahora, la importancia de estos eventos o de condiciones a menudo, no, gracias, puede mitigarse por otros factores. Por ejemplo, el efecto de que una entidad no puede hacer sus pagos normales de deuda puede llegar a compensarse con planes de la administración para establecer condiciones adecuadas en cuanto a las relaciones con proveedores o con clientes, según sea el caso. Si es así, pueden llegarse a reprogramar, por ejemplo, devoluciones de préstamos, obtener capital adicional, lo que sea. En todo caso, de modo similar, la pérdida de un proveedor importante puede mitigarse con la disponibilidad de una fuente alternativa de suministro. Simplemente es tener en cuenta cómo articular esa anómala situación. Otro punto que ustedes encuentran allí es la respuesta al riesgo, cuando se identifican eventos o hechos. Aquí como auditor, cuando usted identifica eventos o condiciones que lleven a que la entidad que está en funcionamiento posiblemente no siga igual, pues el siguiente paso que usted debe ejecutar son procedimientos adicionales. Esos procedimientos que incluyan consideraciones de factores atenuantes para determinar si existe o no la falta de seguridad material. Punto sustancial y fundamental. El otro punto que usted está viendo es la incertidumbre. Cuando hay una falta de seguridad, esa incertidumbre material,
sobre la que ya mencionaba hace un momento, porque allí pueden identificar eventos o condiciones que proyecten dudas sobre la capacidad que tiene la entidad para continuar como negocio en marcha. Allí, si sucede eso, pues existe una incertidumbre material cuando la magnitud del impacto potencial y la probabilidad de ocurrencia es tal que, a juicio suyo, la revelación apropiada de la naturaleza y de las implicaciones de la falta de seguridad es necesaria para la presentación razonable de los estados financieros. Los planes de acción de la administración que usted debe evaluar para tratar algunos asuntos de empresa en funcionamiento incluyen típicamente uno o más de los que les voy a nombrar. Por ejemplo, liquidar activos, llámese enajenarlos, venderlos para obtener el dinero, pedir prestado dinero, reestructurar la deuda, reducir o retrasar los gastos, reestructurar operaciones, incluyendo operaciones y servicios que sean importantes, buscar una fusión o una adquisición, o incrementar el capital diciéndole a los dueños, por favor, coloquen dinero para poder seguir. Finalmente, en cuanto a los requerimientos, pues usted tendrá que tener en cuenta que se debe determinar el impacto de esos eventos o esas condiciones que no se hayan identificado en el dictamen, en su dictamen. Obviamente se debe comunicar la decisión de la administración y a los encargados del gobierno corporativo, a los propietarios, cuando sea aplicable. Aquí estamos hablando de la aplicación de NIA 260, 265, y definitivamente tener en cuenta usted qué tiene que ir a aplicar, cómo tiene que comunicar para que esto fluya y todos estén identificando los problemas que pueden existir. Muy bien. El sexto punto está relacionado con la evaluación de la evidencia de la auditoría. ¿Usted en realidad obtuvo evidencia suficiente y adecuada? ¿Qué trabajo tiene que hacer allí? Firmar la carta. Para encargos considerados de muy alto riesgo, usted debe contemplar la posibilidad de obtener más de una firma, que no sea una sola firma, sino que sean más personas de la administración que lo firmen. Por ejemplo, la carta de manifestaciones podría estar firmada por el propietario gerente, pero también por subgerentes o algunos de los jefes, de tal manera que ese personal clave de la administración se comprometa con lo que dice la carta, estas manifestaciones escritas, la carta de compromiso. En cuanto a manifestaciones como evidencia, que es otro tipo, estas manifestaciones escritas que no proporcionan evidencia de auditoría suficiente y adecuada por sí mismas sobre alguna de las cuestiones a las que se refieren, pues termina siendo algo como medio inocuo. Ni el hecho de que la administración haya proporcionado manifestaciones escritas aparentemente fiables, pues van a afectar la naturaleza o el alcance de cualquier otra evidencia que usted como auditor haya obtenido con respecto al cumplimiento de las responsabilidades de la administración o sobre afirmaciones concretas. En todo caso, tenga muchísimo cuidado con estas cartas de la administración, estas manifestaciones escritas, estas cartas de compromiso, que le van a permitir a usted de alguna manera decir, hey, yo audité todo lo que me pasaron, y si hay alguna manada de elefantes azules que no observé, todo pasó a mis espaldas, yo no las vi. Básicamente es un asunto de ese tipo. En todo caso, hay que utilizar algo de tiempo, yo diría que un buen tiempo y sobre todo al principio del encargo, para reunirse con la administración, para explicar la naturaleza de las manifestaciones solicitadas y para asegurar que la administración tiene pleno conocimiento de lo que está aceptando en esa carta de compromiso para usted como auditor. Finalmente, vamos a hablar de las comunicaciones con los responsables del gobierno de la entidad. Ya vengo mencionando hace rato la NIA 260, la 265, y ahora adicionalmente vamos a hablar de la 450, entendiendo que la 260 hace referencia, discúlpenme, hace referencia obviamente a la comunicación con los responsables del gobierno de la entidad, es decir, la máxima autoridad de la entidad, propietarios, accionistas, inversionistas. La 265 habla de la comunicación de las deficiencias en el control interno a los responsables del gobierno.
y a la gerencia de la entidad, a quienes administran. Y la NIA 450 hace referencia a la evaluación de los errores identificados durante la realización de la auditoría. Para todos los efectos, la comunicación en ambos sentidos, entre el auditor y los responsables del gobierno de la entidad, es un elemento inigualable, importantísimo, relevante desde cualquier punto de vista para cada auditoría. Esto le va a permitir a usted comunicar las cuestiones que se requieran y cualquier otro asunto, pero de una forma muy oportuna, y que los responsables del gobierno de la entidad le proporcionen a usted como auditor información, pues que de otro modo podría no estar disponible. Esa información podría ser útil al auditor en la planeación y en la valoración de los resultados. En todo caso, un tip a considerar es que debe dedicarle tiempo para desarrollar relaciones constructivas con los responsables del gobierno de la entidad, es decir, propietarios, inversionistas, la máxima autoridad. Esto definitivamente le va a ayudar a usted a mejorar la eficacia de las comunicaciones entre las partes y poder obtener información de primera mano sobre lo que usted requiere. En todo caso, tenga en cuenta que usted va a tener que referirles, comunicarles, documentarles una cantidad de información que ellos van a requerir en el ejercicio de las funciones como propietarios para que se vean más y mejor orientados en cuanto a el trabajo que usted está desarrollando. La transparencia es clave. Existe una necesidad vital de información económica confiable y parte de ella se surtirá mediante la presentación de estados financieros preparados bajo los marcos técnicos normativos actuales, aplicados de forma consistente. Los contadores públicos somos garantes de la confianza pública. Les agradezco mucho su atención. Quedo disponible para las preguntas que ustedes consideren a bien hacerme. Y por lo demás, ha sido de verdad muy grato estar acá con ustedes.